No quiero que sea una clase formal, puede ser, me ayudan con eso. Quiero, además, salirme de la norma. No les voy a hablar de técnica, sí les voy a hablar de técnica, pero no voy a ser tan detallista en la técnica, porque hoy quiero compartirles una visión. Eh, Facu, por ejemplo, los otros días te escuché decir que estábamos bien, y la verdad que estamos muy bien con respecto a otros servicios eh, eh, en la República Argentina, ¿no? Nosotros somos un servicio que hace cirugía laparoscópica, ventroplastia laparoscópica, y esa es nuestra cirugía de avanzada. Pero desde hace muy poquito tiempo, desde hace un par de años, les aseguro que han aparecido ciertos elementos que me hacen pensar a mí que estamos al borde de un puente, de un trampolín que nos va a hacer saltar a otro tipo de cirugía en lo que se trata la eventración laparoscópica. Hace, qué sé yo, un año atrás ustedes me invitan a dar esta clase y la clase es solamente de eventración laparoscópica. Y hoy lo que los quiero transportar desde lo que es la eventración laparoscópica a lo que es la reconstrucción de la pared abdominal mínimamente invasiva. No pretendo, no voy a ser un experto en todas las cosas que hay, pero la cuestión es mostrarle a los que vengan conmigo en el servicio en el futuro hacia qué vamos a estar orientados, y por supuesto estoy seguro que por ahí para uno de los residentes, alguno que elija paredes abdominales hoy, quiero mostrarles lo que van a estar haciendo dentro de un par de años. O tal vez no, pero digamos, un camino. Vieron que ustedes no pueden llegar a ningún lado si no se ponen una meta, o si no conocen un camino. Y creo que hoy podemos empezar a vislumbrar cuál es ese camino. Y van a ver cuán al principio de ese camino estamos. A pesar de que ustedes vean que nuestro servicio, después de un gran desarrollo en ventroplastia laparoscópica y de muchos años ya de evolución que llevamos en esto, tenemos una muy buena curva o experiencia. Creo que ustedes están en una posición privilegiada si saben utilizar este camino recorrido por la gente que ya ha estado haciendo para poder potenciarse y hacer en el futuro la cirugía de la eventración laparoscópica. Bueno, un montón de promesas, vamos a ver si lo logro. La verdad que quiero que seamos un poco, digamos, tengamos una clase para residentes, no una conferencia, ¿sí? Bueno, miren, les quiero presentar esto y hacerles un par de preguntas. Por favor, desactivan esos micrófonos y hablan, ¿sí? Miren, este es un caso problema, que es una paciente de 45 años femenina con antecedentes de laparotomía alejada asociada a una infección en posoperatorio o infección asociada a la complicación de la eventración, ¿no? Que presenta actualmente un tumor abdominal. La paciente refiere molestias ocasionales y aumento progresivo del tamaño lesional. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? ¿Cómo la operarían? ¿Me pueden decir dos o tres cositas antes de empezar? Traten de hablarme, ¿sí? Veo que Así vos ya lo podemos... operaste, Jorge, porque las fotos son en quirófano, pero primero por ahí pedir una imagen para ver el tamaño del defecto, para poder calcular la malla, ver cuánto es efectivamente lo que se entra y qué es lo que se entra y el tamaño del defecto sobre todo, porque a veces vemos una masa muy grande y el defecto es chico o al revés. Va, pienso yo, por ahí una imagen quiero ver antes de abordarla. Claro, no, está muy bien, está muy bien. Es una consideración el tratar de aclarar un poco qué es lo que me voy a encontrar y el tema de imágenes. Sepan que a veces en la ventración, la patología de la ventración abdominal no siempre nos es requerida una tomografía, pero cuando ya tenemos ciertos volúmenes, el hecho de pensar en alguna imagen puede ser positivo a la hora de indicar la cirugía. Miren, sigo con esto, voy a hacerles una serie de preguntitas y no las vamos a responder ahora, creo que al final las respondo, pero eh, como para empezar a pensar hacia dónde quiero dirigir la exposición hoy. Dice, la primera pregunta es, ¿cuáles son los aspectos más importantes para elegir una vía, una vía de abordaje? ¿No? Recuerden que está la vía abierta, la vía laparoscópica, la endoscópica, la híbrida, ¿sí? Y así sucesivamente. A ver, les doy las opciones, no me digan ninguna, si ustedes no quieren, más adelante vemos es el tamaño del defecto y tipo de la ventración, la cirugía previa,
la disponibilidad de laparoscopia y materiales necesarios, experiencia y entrenamiento del equipo quirúrgico. Siguiente pregunta, un poco capciosa, sé que nadie me la va a poder contestar ahora ya, o tal vez sí. ¿Cómo se clasifica este paciente en la clasificación de la Sociedad Europea de Hernia? ¿Sí? M5, RC, sí o no. W, ¿saben de qué se trata, de qué se trata esta clasificación? O no importa, ahora se las cuento, no se pongan mal. Les dejo un par de preguntitas más. ¿Qué tratamiento elegiría en este paciente? Reparación a cielo abierto con tejidos propios, reparación a cielo abierto con malla, reparación laparoscópica, reparación laparoendoscópica combinada. En caso de que use la malla, ¿cuál es su elección? ¿Elige una de polipropileno? ¿Elige una aprobada para contacto con vísceras? ¿Decide no fijarla? ¿Decide fijarla solo con 4 puntos transfaciales? Quiero que en la mente de ustedes tengan las respuestas que ustedes crean y las pensamos un poquito después del tema, ¿sí? No voy a hablar de etiopatogenia, ni de epidemiología, ni de la clínica, ni del diagnóstico, porque creo que ustedes ya deberían tener estos conceptos incorporados, y sí me voy un poquito a meter en lo que es la definición muy breve, entendiendo, esto es lo que yo quiero, entendiendo lo que es la indicación de la ventroplastia laparoscópica actual, un poquito de tratamiento, de clasificación, tratamientos, algo de materiales, porque siempre está cambiando. Una referencia muy importante, pero brevísima, acerca de cuáles son las alternativas laparoscópicas, y en qué pienso yo cuando pienso en la laparoscopía de la ventroplastia, y qué es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Y ciertos algoritmos, o qué implicancias tiene todo esto de lo que les voy a hablar, finalmente en cómo yo debería encarar el tema de elección de mi técnica de abordaje y de la técnica que le voy a dar al paciente. Un poquito de definición, yo sé que es medio obvia, pero una ventración abdominal es cualquier defecto de la pared abdominal con o sin la presencia de un bulto en el área de una cicatriz operatoria, perceptible o palpable por examen clínico e imaginológico. Esto es la definición de Grepa, y a veces no es tan obvia. Aunque ustedes no crean, a veces no tenemos esa decisión quirúrgica operatoria, especialmente en esa patología de trauma que produce la atrofia neuromuscular de la pared y que finalmente genera bultos que emulan lo que son las eventraciones. Sepan ustedes que mientras haya cirugía abierta va a haber complicaciones de eventraciones, y más o menos uno sabe que entre un 10 y un 20% de todas las laparotomías va a terminar por diferentes causas en una eventración. Y eventración que haya, obviamente la recomendación es quirúrgica. Todas las eventraciones finalmente aumentan de tamaño, empiezan a molestar, finalmente duelen, y obviamente muchas de ellas pueden terminar en la obstrucción y en el atascamiento, la obstrucción, la estrangulación, y entonces por eso debemos operar a los pacientes. Entonces lo que quiero es meterlos acá ahora en este concepto, ¿no? En empezar a entender lo que es la complejidad de la indicación. Y fíjense que ustedes, cuando están pensando en eventraciones, están pensando en un grupo de pacientes completamente diferentes. Las técnicas, aunque ustedes lo primero que les venga a la cabeza es la ventroplastia laparoscópica, son un conjunto y son muchas técnicas. Y además, les aseguro, ya me he cansado de aprender y reaprender sobre un montón de materiales que van en continua evolución. Es decir, hemos utilizado materiales que nos resultaban óptimos para el tratamiento, para después cambiarlos y ver cuáles eran las ventajas y las desventajas. Cada vez que hay un cambio tengo que esperar como 5 años para darme cuenta cuáles fueron los beneficios o las contras que tuvo ese material. Miren, a la cabeza me viene el tema de la fisionomía. Era la malla perfecta, la malla transparente, se adhería a la pared, tenía una X gigante que te decía, marque acá, todas súper ventajas para indicar la cirugía laparoscópica, y créanme que finalmente una decepción total cuando al cabo de 5 años tuvimos que reoperar muchísimos pacientes, reoperarlos por el bulging y por la recidiva del defecto. Entonces está esta imagen de acá, ustedes véanla,
que en realidad no estamos hablando de la ventroplastia laparoscópica de una sola técnica que se adapte a todos los pacientes, o que todos los pacientes deben adaptarse a una técnica, sino que estamos hablando de que cada paciente tendrá su indicación particular para que tengamos éxito en lo que es la reparación de la eventración abdominal. Y entiéndanme que cuando hablamos de esto tenemos que expandir no solamente a la laparoscopía, sino a la cirugía abierta también. Es decir, todo tiene su lugar dentro de lo que es el tratamiento de esta patología. Y ustedes me pueden decir, bueno, en realidad yo me voy a respaldar en la medicina basada en la evidencia. Y la verdad es que han surgido técnicas y cambios tan drásticos y tan recientes que la medicina basada en la evidencia se queda un poquito corta para permitirnos entender o poder utilizarla como herramienta de discernimiento ante estas cuestiones que les estoy planteando. ¿Se acuerdan cuando dice, bueno, yo tengo una pregunta, yo digo, ¿qué debo indicarle a este paciente? Me voy a buscar la medicina basada en la evidencia. Y esto, la verdad que créanme que lo que pretendo ahora es demostrarle que recién, a partir del 2015, por ejemplo, empezamos a entender si la eventroplastia, o en realidad tener la evidencia real de que eran procedimientos comparables a los abiertos, y que ahora, desde hace un par de años atrás, con todo lo nuevo que se viene dentro del tratamiento de la cirugía laparoscópica, probablemente tengamos que esperar 20 años para poder empezar a saber cuáles son los procedimientos más efectivos para el tratamiento de la eventración laparoscópica. No se asusten, es decir, esto tal vez es discusión de los expertos, pero también, digamos, creo que para todos aquellos que no son expertos y que aspiren a hacerlo en algún momento, está bueno que tengan un panorama de lo que se viene y de lo que hacen los expertos hoy en día, o de lo que están discutiendo, ¿no? Después discutimos si es para todo el mundo o no para todo el mundo. Miren, es una lista un poco compleja, es un poco larga, pero me gustaría analizar cuáles son los factores que impactan finalmente en cómo le va a ir a ese paciente cuando yo indico algo en el consultorio. Acá ponemos índice de masa corporal, por ejemplo, pacientes hiperobesos, un paciente fumador o con una diabetes no compensada. Imagínense la misma patología de pared abdominal en un paciente que no la tiene, y ustedes claramente surge de que es obvio que estos pacientes no van a evolucionar de la misma manera, aunque le indiquemos el mismo procedimiento a uno que a otro. No es lo mismo tener pacientes superobesos. Por otro lado, fíjense acá dicen tamaño del defecto. No es lo mismo tener una hernia. Acá está el tema de primaria, incisional. Recuerden, para nosotros, hernia de la pared abdominal no es lo mismo que eventración de la pared abdominal. En la literatura anglosajona saben que es el defecto incisional, ¿no? No es lo mismo si el defecto está en la línea media, que tenemos una serie de técnicas quirúrgicas muy buenas para la línea media, que tener un defecto a nivel lateral, cerca de rebordes óseos o rebordes sólidos, que compliquen nuestra técnica. Por supuesto, no es lo mismo tener un defecto pequeño que un defecto grande, o gigante, o con pérdida de domicilio. ¿Entienden por qué? Lo que yo pienso cuando estoy viendo al paciente va a tener, y lo que indico, va a tener consecuencias en el futuro. Ni hablar, y esto es un concepto que ustedes lo manejan, estoy seguro, es decir, si estamos operando a un paciente por una eventración ya recidivada, y no solamente una sola vez, sino 2 veces o 3 veces, obviamente esa pared está completamente destruida, y indiquemos lo que indiquemos, la evolución no va a ser la misma. ¿Saben qué? Miren esto. Tipo de técnica elegida y experiencia del equipo quirúrgico. Y acá quiero comentarles algo. ¿Se acuerdan antes, cuando nosotros decíamos, el gol estándar del tratamiento de la hernia inguinal es la técnica de Lichtenstein? Y yo les digo hoy, ¿saben qué? Después de un gran recorrido, la última guía dice que la técnica gol estándar para el tratamiento de la hernia inguinal es la técnica con la que a ustedes mejor les vaya. ¿Sí? Y esto ahora es un panorama, miren, es un golpe, un shock. Ustedes decían, yo les enseñé a muchos de ustedes que el gol estándar era la técnica de Lichtenstein con la que comparábamos todos. Pero en realidad, después de un gran desarrollo
dentro de lo que es la cirugía y de los estudios, se vio que en muchos lugares hay que evaluar tantas variables y que esas variables, por ejemplo, hace que en lugares como África, donde no tienen acceso al tratamiento a la disponibilidad de mallas, por ejemplo, lo mejor indicado es la técnica abierta, y ese es el gol estándar para ellos. Que no es lo mismo que Santiago Penedo en el Julio Méndez en la Argentina, y que, por ejemplo, Fitzgibbon en Estados Unidos. O sea, cada uno tiene su realidad y tiene su, digamos, su técnica óptima. Además, por otro lado, yo les puedo mostrar, y hoy les voy a tratar de hablar de un par de series de cuestiones técnicas o procedimientos que en realidad ustedes pueden pensar que son maravillosos, pero en realidad muchos de estos solamente los hacen los expertos que las están describiendo, y por lo tanto, tal vez si nosotros, yo mismo las paso ahora, mañana, con el primer paciente que viene a mi consultorio, y nos va a ir mal, y los resultados van a ser malos. Aunque finalmente esa técnica resulte ser dentro de 10 años la técnica gol estándar para el tratamiento de las eventuraciones. Entonces la experiencia del equipo quirúrgico es sumamente fundamental, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo les puedo decir a ustedes, miren, hay que tratar a las eventuraciones con la laparoscopía, y ¿saben qué? Si no tenés la formación adecuada para hacer un buen procedimiento, lo mejor que vos podés hacer es desoírme y hacer la ventroplastia por vía anterior. ¿Se entiende? Y ese va a ser la mejor técnica para uno. Bueno, de los materiales protésicos, ya les comenté el caso de la Physiomesh, y les podría decir, todos los días estamos cambiando con esto. Hoy fíjense la discusión que existe entre el italiano y el resto del mundo, porque en realidad el resto del mundo, el italiano y algunos equipos de la República Argentina poniendo mallas de polipropileno en contacto con vísceras. ¿Sí? Esto no es un concepto aceptado por nadie en el mundo, pero fíjense que a veces bien sostenido, y ni tampoco que estén haciendo mal, sino que a veces las experiencias de los equipos quirúrgicos condicionan definitivamente su indicación quirúrgica, y esto no es per se algo que les haya... a los del italiano les va bien, créanme, tienen buenos resultados, o por lo menos resultados aceptables. Cosa que no es extrapolable para el resto del mundo, porque en realidad cuando todo el resto del mundo piensa que no tiene la experiencia del hospital italiano, probablemente le vaya mal. ¿Sí? Va a haber mucha presencia de fístulas enterocutáneas y adherencias importantes, y pacientes con episodios oclusivos digamos, a largo plazo. No es lo mismo un paciente que te pida, bueno, un paciente añoso que vaya a tener una actividad, digamos, moderada, a un paciente joven, deportista, y que tiene que utilizar la pared abdominal en todo sentido. Fíjense que ponemos acá algo, el equipo institucional. A mí me tocó empezar la laparoscopía un poco antes que ustedes, y todavía no teníamos esos monitores triple chip con esa visión que tenemos hoy en día. El Striker que nosotros tenemos en el quirófano, esa visión no la teníamos antes. Cuando no teníamos esa visión, nuestro desarrollo tuvo una curva que no es la que empezamos a tener una vez que tuvimos esos equipos que nos permitían ver de una forma mejor. Entonces, el equipo institucional cuenta, o es muy importante, a la hora de vos elegir un procedimiento quirúrgico. ¿Se entiende? También la institución, fíjense, no es lo mismo tener terapia que no tenerla, es decir, uno puede asumir ciertas complicaciones que, de acuerdo al lugar en el cual uno se encuentra, ¿no? Esto es para aquellos que van a operar a lugares de la provincia, o que no están completamente equipados, o los equipamientos no son los mejores. Cuidado, que eso sí tiene impacto sobre la evolución de los pacientes. Dejo el tema de cognitivo, emocionales y preferencia de los pacientes, que esto siempre puede ser bien, pero fíjense cuál complejo es el tema de lo que vos tenés que pensar cuando vas a indicar una técnica quirúrgica, porque, por ejemplo, hoy, con el tema de la pandemia, fíjense que está influyendo sobre la indicación que nosotros estamos haciendo. El hecho de decir, yo hoy no lo voy a operar, lo voy a operar más adelante. El hecho de no saber qué le va a pasar a estos pacientes, créanme, realmente no lo sabemos, y es un factor para considerar a la hora de indicar una indicación. No los quiero marear, pero quiero estar metiéndolos en que a veces hacer la indicación de una
reparación en una eventración no es tan sencilla, ¿no? O por lo menos uno tendría que tener un montón de variables. Miren esto, les voy a presentar una cosa que es obvia, pero quiero que veamos este artículo con cierto detalle. En primera medida es un metaanálisis. Es un metaanálisis que recién se presenta a la Sociedad de Cirujanos a partir del 2015. Estamos a 2020, hace 5 años atrás. Es uno de los primeros, es un trabajo que comparaba la laparoscopía versus la ventroplastia abierta. Obvio, esto venía siendo comparado desde 1993, ¿sí? Pero es uno de los primeros trabajos que empieza a dividir dentro del grupo etario que estaba comparando a las eventraciones de las hernias primarias, ¿sí? Fíjense, es obvio, es algo muy necesario para poder pensar si en realidad este procedimiento era superior o igual o inferior a lo que era la cirugía abierta. Y solamente esta evidencia surge a partir del año 2015. Está, obviamente, que mostró que la ventroplastia abierta versus la ventroplastia laparoscópica eran más o menos, que la ventración laparoscópica era segura para la reparación de las eventraciones. Obviamente que el índice de infección de la cirugía abierta era mayor, pero no encontró mucha diferencia en lo que era estadía hospitalaria, tal vez más tiempo en la cirugía laparoscópica en su realización, y que el índice de recurrencias era más o menos igual. ¿Qué quiero que entiendan? Que esto lo podemos decir con un cierto grado de evidencia aceptable a partir del año 2015. La ventroplastia siempre se ha asociado con problemas, ¿no? Porque todo viene de esa gran disección que es necesaria hacer en la ventroplastia abierta. Fíjense que los problemas asociados de la ventroplastia abierta, o cuando yo pienso en ventroplastia abierta, pienso que son pacientes en los cuales tengo gran posibilidades de infección, grandes aperturas, ¿no? Gran contacto de la piel, cirugías de largo tiempo, complicaciones de tipo vasculares, necrosis. Ustedes habrán visto, estos son pacientes nuestros, extrusión de malla en el consultorio, un problema que llevamos por mucho tiempo. Obviamente la cirugía abierta, convencional, está asociada a infecciones muy, muy importantes, a tener que dejar drenajes, y ni hablar que la gran cantidad de materiales que usábamos estaba asociado, por supuesto, a la presencia de granulomas. Y entonces nosotros en primera instancia, cuando Leblanc, que fue el que describe la ventroplastia laparoscópica en 1993, pensamos, chao, listo, esto es lo mínimo invasivo, esto va a resolver todos los problemas que veníamos teniendo de la ventroplastia laparoscópica, y no bastó mucho tiempo, no faltó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que la ventroplastia laparoscópica no era un procedimiento que no viniese asociado a una serie de problemas per se, como era el tema de los seromas gigantes, como ustedes pueden ver acá en las imágenes, la malla, con gran cantidad de seromas. Por supuesto, el problema de la infección, especialmente en los primeros materiales, el PTFE, el politetrafluoroetileno expandido, que no permitía la incorporación de fibroblastos y macrófagos, y del sistema inmune defendiendo esa malla, y de fibrosis, ¿no? Esa falta de incorporación de la malla a los tejidos la hacía muy, muy vulnerable a los gérmenes y por lo tanto a las infecciones, y no faltó, digamos, el caso que hubo que ir a retirarlas en su primera instancia. Ustedes no tienen mucho contacto con el PTF original, y sí con lo que es el PTF compacto, que es el de la Omira, que hemos utilizado mucho. Otro problema que trajo, otros dos grandes problemas, no pequeños problemas. Tal vez hoy ustedes no lo vean en su contexto, porque ustedes tienen un servicio que tiene desarrollo en cirugía de eventración laparoscópica y que les enseña directamente esto. Pero la eventración laparoscópica tiene una curva de aprendizaje no despreciable, y que es bastante difícil de llevar si uno, digamos, no tiene a mentores que lo lleven a esto, o no tiene buenos lugares o buenas sociedades a las cuales acercarse y poder ir desarrollando la técnica. Inicialmente,
en los albores de la cirugía laparoscópica, Leblanc, un tema que surgió muy, pero muy pesado a la hora de hacer la cirugía laparoscópica, y tal vez si estuviera acá el doctor de la Torre nos recordaría, eh, o el doctor Lozada, o el mismo doctor Tripoloni, en nuestras primeras experiencias, que no las hice yo, las hicieron ellos, y el tema este de la mortalidad asociada a lesión intestinal. Un problema que ustedes hoy ven sumamente infrecuente, y que como hemos desarrollado un montón o sea, de habilidades técnicas para el manejo de estas lesiones intraintestinales, ya hoy en día no representa la gran dificultad que representaba apenas salió la técnica. Es que cuando todo el mundo sabía de que cuando se producía la lesión intestinal en un procedimiento de ventroplastia laparoscópica, la mortalidad subía exponencialmente, y entonces este era un gran problema. Por supuesto, años después, fíjense, recién en el 2004, le tocó a Moreno Egea demostrar que en realidad este problema estaba asociado a la experiencia. Es decir, que cuando un cirujano pasaba más allá de los 100 procedimientos de ventroplastia laparoscópica, su posibilidad de ocurrencia de esa lesión intestinal y por supuesto, inclusive de esa mortalidad, disminuía en forma significativa. Bueno, y fíjense otra cosa, si hablamos de cirugía laparoscópica, decimos, ¿dónde está la cirugía laparoscópica? Yo no sé si esto que les voy a mostrar es correctamente lo mejor, pero quiero dejarles a ustedes conceptos claros en cuanto eh, a, a la indicación en general de la laparoscopía. La laparoscopía tal vez no sea para todos los casos, ¿sí? Es decir, si acá si pone la laparoscopía en función de cualquier tipo de ventración que se le presente al consultorio, los resultados que va a obtener son malos. Y eso lo estamos aprendiendo. Es decir, tal vez, fíjense esto, los procedimientos pequeños, aunque no estoy tan de acuerdo con esto, a veces es muy difícil determinar pequeños, pero hay una serie de procedimientos pequeños que en teoría, especialmente si pensamos en hernias de la pared abdominal, no tanto en eventraciones, no estaría justificado hacerlas por laparoscopia. Es decir, tengo que hacer 3 incisiones de trócares, aunque no lo crean, es más que la que necesitaría para resolver ese pequeño problema. Por ejemplo, una hernia umbilical, una hernia epigástrica. ¿Está? Me cuesta más trabajo pensar en las eventraciones, porque a veces, aunque uno vea pequeños defectos, se está comiendo un problema mucho más grande que no se ve a veces, y es muy difícil determinar. Si uno piensa, por ejemplo, en defectos gigantes, ¿no? Gigantes con pérdida de domicilio, todo esto, obviamente esos casos, uno hace la laparoscopia y le va mal, la laparoscopia está recontra demostrada, nos va a ir mal, no vamos a resolver. La laparoscopia tiene su lugar justamente en defectos intermedios. Podríamos decir más o menos, para que a ustedes les vaya quedando en la cabeza, entre 4 y 10 centímetros. Vamos a ver que después esto no es tan así, porque en realidad hay otros ardides técnicos que pueden hacer que esto varíe. Algo que yo lo tengo como una especie de regla, pero no sé si es aplicable a todos, es cuando el saco es gigante y cuando es irreductible, cuidado, tal vez esto, irreductible en forma manual, por encarceración, lo que fuera, también lo es muy difícil de resolverlo en forma laparoscópica. Y esto me hace acordar a un caso del doctor Iglesias, el jefe del servicio anterior de cirugía, y un día me dice, bueno, Jorge, estás haciendo cirugía laparoscópica, entonces nos vas a ayudar con un casito, y por supuesto, yo tal vez no tendría la experiencia que tengo hoy, pero en ese caso no hubo forma de reducir ese contenido sacular a la cavidad abdominal, y siempre me recuerdo de ese caso. A veces no todo es para la laparoscopia, aunque lo parezca. Yo puedo hablar de contraindicaciones, ¿sí? En realidad la contraindicación única que hay real es intolerancia a la anestesia general, o la incapacidad de tener de soportar la insuflación de presión abdominal necesaria para poder reparar. Pero miren estos casitos, es decir, pérdida de domicilio. Esto que ustedes ven, este saco del defecto medio, con una estructura sacular biloblada en el medio, tenía una fístula enterocutánea. Esta foto que están viendo a la derecha, bueno, tienen obstrucción hepática a través del defecto.
miren acá abajo, la obesidad mórbida. No digo que no sea para la laparoscopía, pero la obesidad nos obliga a pensar el timing de cuándo la reparación de la dentración es la indicada y la adecuada. ¿Se entiende? Son pequeñas cosas. Esto tal vez uno no tiene que pensar en la laparoscopía en principio cuando ve estos casos. Un poquito de clasificación. ¿Saben qué? Esta es la clasificación europea de la eventración. No es por lejos la mejor clasificación. Y no es la mejor clasificación porque les vengo hablando de que es muy difícil tener en cuenta todos aquellos factores que verdaderamente importan a la hora de indicar un determinado procedimiento. Pero bueno, las clasificaciones son importantes desarrollarlas, nos permiten comparar a pacientes en diferentes lugares y con diferentes lugares y con diferentes equipos quirúrgicos, ¿bien? Y lejos esta clasificación de considerar todas esas variables, ¿no? Las variables funcionales, las variables del lugar, las variables de técnica, por lo menos tiene la virtud de lo que es poder separar lo que es las hernias de la pared abdominal con respecto a lo que son las eventraciones de la pared abdominal. ¿Sí? Es una clasificación locorregional, como ustedes ven, básicamente es los defectos de la línea media, del 1 al 5, de acuerdo a que sean suprapúbicos, infraumbilicales, umbilicales, epigástricos y subsifoideas, ¿sí? Y esta cuestión de los 3 centímetros, que se las dejo para que ustedes después la vean en detalle, no hay que explicarla ahora, de los defectos laterales, ¿sí? Y lumbares. Obviamente, también esta clasificación lo que coloca como un factor agregado bueno para poder comparar es el tema del tamaño. No es perfecta. Ustedes ven que el área de superficie de una eventración se considera con el ancho y con el alto, ¿sí? Y ustedes pueden ver acá una pequeña fórmula de cómo se calcula el área de superficie de ventrógeno. Esta clasificación solo hace alusión al tema de ancho, ¿bien? Y además tiene una ventaja más, que ustedes pueden verla acá, que es el hecho de registrar si este defecto es recurrente o no recurrente. Y es una de las cuestiones que importan en la evolución de los pacientes de acuerdo a la indicación que uno haga. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se clasificaría entonces, de acuerdo a que uno tenga una eventración respecto a una hernia primaria de la pared abdominal, y cómo en el caso de las eventraciones, además de digamos, el lugar locorregional de la misma, se permite hacer el registro de recurrencia y no recurrencia, y además la estratificación en defectos de menos de 4 centímetros, entre 4 y 10 y más de 10, que pueden ver que es un parámetro que uno puede tener, entre comillas, para tratar de ver qué indicación le hace a un paciente finalmente. Obviamente, una cosa que tuvimos que aprender inicialmente es que la mayoría de los defectos permiten la insuflación de CO2 en el punto de Palmer, en el hipocondrio izquierdo. No es un detalle menor cuando uno empieza a hacer la ventroplastia laparoscópica. Yo me acuerdo que cuando lo había visto mucho a Phil Gibbon cuando fui a rotar allá a Estados Unidos, cuando vine, lo primero que quise es llevarlo a Iglesias al quirófano y mostrarle cómo hacía este procedimiento de insuflación, y créanme que la primera vez que se lo mostré al doctor Iglesias, él siempre tenía esa virtud de que nos hiciera fallar. Le puse esa aguja 2 veces al hígado, sí, a Dios gracias, 2 perforaciones puntiformes que no tuvieron ningún tipo de consecuencia, pero a veces hay que saber hacerla. Hay que tener la paciencia de no sacar la aguja antes de colocar el primer trocar, para poder controlar su retiro de la cavidad abdominal en forma adecuada. Por supuesto, después está la colocación de los trócares, que respeta la triangulación con respecto a la patología parietal. Ustedes pueden ver que hay algunos defectos que pueden estar en la línea media, así como hay otros que pueden estar en el hemiabdomen inferior, otros en el hemiabdomen superior, a veces en uno u otro flanco, y la colocación de los trócares se debe adaptar a estas diferencias en cuanto a la patología parietal que tenemos. Acá simplemente para que ustedes vean, y sé que son cirujanos y necesitan ver un poquito de cirugía, lo que quiero mostrarles con esto es que, bueno, uno de los primeros elementos es la adherenciolisis. A veces es muy fácil y a veces es muy difícil. Fíjense ustedes acá, como tienen un asa de intestino,
completamente pegado al defecto. Fíjense que, a propósito, no hemos puesto ningún elemento de coagulación o de energía eléctrica o térmica, porque cuando estamos muy cerca de las asas de intestino, lo que primero tenemos muy en cuenta es la posibilidad de lesionar esa asa, ya sea en forma directa o bien indirecta con temperatura, ¿no? Que nos produzca una escara y finalmente una fístula después. Muy importante como un concepto es que si se llega a producir una lesión de intestino, como alguno de ustedes ha visto alguna vez, lo importante es el reconocimiento de la misma durante la cirugía y la reparación. Cuando esto ocurre, la verdad que la mortalidad no se dispara tanto como que ese problema se manifiesta en el posoperatorio y no lo hayamos detectado. Por eso, ojo en los posoperatorios que no evolucionan en forma adecuada. Digamos, como residente me importa saber que si un paciente hemodinámicamente el día posterior a la cirugía no está bien, no hay ninguna razón para que eso sea así, y entonces hay que estar muy atento y saber de qué estamos hablando. Cierre del defecto. ¿Saben qué? La ventricular laparoscópica es lo que famoso le dicen IPON. El cierre del defecto es IPON Plus, es decir, es el cierre del defecto más la colocación de la malla. Esto es muy importante porque en realidad uno estaría colocando una malla no como puente o bridge, sino como un refuerzo. ¿Se entiende? Obviamente Leblanc ni pensó jamás en hacer un cierre del defecto de la pared abdominal, porque él no tenía al principio, ¿no? Estaba desarrollando la técnica laparoscópica, y por supuesto los equipos a través del tiempo fueron desarrollando. Hay que tener, digamos, cierta habilidad para el manejo del porta y de la sutura intracorpórea en cierta forma, para poder hacer este tipo de cierres. Acá podemos ver una técnica de Palanivelus, donde pasamos una aguja a nivel transparietal, la introducimos dentro de la cavidad, hacemos el cierre, una serie de puntos a través de la pared. Fíjense que con una Reverdén exteriorizamos la hebra que quedó intraabdominal, y eso es el cierre del defecto. Obviamente acá esto genera una serie de preguntas, es decir, ¿hasta cuándo es el límite? ¿Hasta cuándo tengo excesiva tensión? Lo que sí, esto no está asociado a mayor dolor dentro de la pared abdominal. Suena como lógico devolverle a la pared abdominal su punto de apoyo natural y normal, y después reforzarla con la malla sería, digamos, el fundamento ideal para la reparación laparoscópica, ¿no? Esto además ayuda un montón a hacer el cierre de esos defectos saculares, y por lo tanto vamos a tener como consecuencia menor formación de seroma. Un poquito de mallas, bueno, ustedes las conocen, ¿sí? Hay muchas, y han ido cambiando. Algunas nos han hecho amarlas y otras amarlas y después odiarlas, ¿no? La verdad es que si uno dice, ¿cuál es la lista en la que si mi malla figura yo puedo usarla? Es la lista de Erickson. Es una lista que ustedes pueden encontrar en los artículos de él. Y acá ustedes pueden ver los diferentes materiales: PTFE, compacto, expandido, así como las mallas de poliéster. Hoy en día muy en boga la Ventralite o la Symbotech, que es poliéster con una cubierta de colágeno. La famosa Procid, que hoy en día está media cuestionada, hasta la habían sacado del mercado, y ahora justamente cuando sacaron a Physiomesh, la misma empresa la volvió al mercado, pero había hablado muy mal de la misma, que es esta de celulosa oxidada regenerada. Y bueno, algunas cosas nuevas que están apareciendo, como el hecho de estas de las T-Mesh, que son mallas de titanio o mallas de polipropileno con una cobertura de titanio, las cuales les da ciertas características de transparencia y de manejabilidad y de mucha laxitud, que la verdad serían como ventajas. Todavía no hemos tenido la oportunidad de probarlas mucho, pero van a entrar al país y van a ver que las vamos a poder ver dentro del servicio. Si hablamos de mallas, solamente esto en ventricularidad laparoscópica. Yo sé que hay muchas personas que, digamos, podrían no estar de acuerdo, pero la malla es un material desarrollado para generar adherencia. Si se pegó una visa de intestino, tenemos a largo plazo la posibilidad de tener la fístula enterocutánea, y entonces
nosotros proscribimos el polipropileno intracavitario en ninguna forma. El enrollado de la malla, y esto simplemente como recordatorio, todos los que pasan por paredes abdominales van a tener la experiencia de hacer el enrollado de la malla, meterla dentro de la cavidad abdominal y hacer la expansión. Recordar que un concepto muy importante es el overlap de los bordes de la malla con respecto al defecto, que debe ser mayor a 3 centímetros, idealmente de 5 centímetros. Las mallas se fijan de dos maneras: doble corona de ganchos, bien, con una separación de 1.5 centímetros, tal vez haciendo la disminución del neumoperitoneo antes de hacer la maniobra, y los puntos transfaciales. Los puntos transfaciales fueron muy cuestionados inicialmente porque muchos los asociaban con dolor. Vino Cucleta a uno de los congresos, yo me acuerdo que estuve hablando con él y me dice: Jorge, los puntos no tienen que ponerse en los extremos. No tienen que ponerse en los extremos. Tienen que, los puntos se tienen que colocar en forma estrellada. ¿Por qué? Porque en realidad los puntos que coloquemos en la línea media no van a tener dolor, y sí los laterales. ¿Y por qué los laterales tienen dolor? Porque en realidad son puntos transparietales, y ese desarrollo a través de la pared se hace a través de 3 planos musculares que, cuando tienen su actividad fisiológica normal, tiran para lados diferentes. Entonces, imagínense cuánto pone en tracción todo lo que sea el tema de nuestras hebras acá y de las fascias. Y eso está asociado a dolor. Esto sí, les pido perdón por lo breve, pero créanme que es muy importante. Es todo lo que está en desarrollo en cirugía laparoscópica. Los expertos hablan de esto, aunque yo no estoy tan seguro cuánto de esto puede ser traspolado a los cirujanos generales. ¿Sí? Hoy en día, para hacer el tratamiento de las eventaciones, fíjense que está el procedimiento ventral tap, por ejemplo. El ventral tap consiste en hacer una disección del peritoneo, ¿sí? Una disección del saco, y finalmente colocar una malla contra la pared muscular de polipropileno, ¿sí? Que finalmente se termina cubriendo con el peritoneo. Por eso es ventral tap, porque seguramente los que hacen hernia y han visto tap, les remeda esto, es decir, es hacer lo que hacemos en el procedimiento tap en una ventración, ¿sí? Hay una idea que lo describió, es una lástima porque muchos de quienes están hablando de estas técnicas hoy en día vinieron al congreso nuestro, y acá está el tema de ITEP, que ITEP lo desarrolla Jorge Dáez, un colombiano, un cirujano colombiano, y que es básicamente hacer el procedimiento de TEP, pero colocando los trócares mucho más arriba, lo cual le da la posibilidad de ver el plano retromuscular. Ustedes están viendo acá esta imagen de acá, le da la posibilidad de ver el plano retromuscular, y por supuesto, si esto abre digamos, las puertas para el tratamiento de lo que son los defectos de la línea media a través de ITEP. ¿Está? Fíjense que, ¿cómo se llama? Morales Conde, en Europa, el presidente de la Sociedad Europea de la Hernia, hoy en día ha incorporado adentro de la lista de procedimientos posibles a lo que se llama LIRA. La LIRA es, fíjense, que dice: bueno, nosotros tenemos que hacer el cierre, es este gráfico que ustedes están viendo a la derecha arriba. Entonces dice: bueno, la línea media la tenemos que cerrar, pero cuando la cerramos está mucha tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es la apertura de los bordes del defecto, y finalmente el peritoneo que cerramos sobre que queda remanente hacia lo medial, es lo que se cierra. Eso permite el cierre verdadero de la línea media sin ningún tipo de tensión, y además, como plus de ventaja a este procedimiento, estamos disecando el plano retromuscular por detrás, lo que nos permite poner una malla de polipropileno que finalmente después vayamos a cubrir con peritoneo normal. Bien, en Argentina, lo siguiente que les quiero decir, está el tema de REPA, ¿sí? Que es colocar la malla en un plano preperitoneal, directamente por debajo del tejido celular subcutáneo. Está pensado inicialmente para el tema de las diastasis,
pero cuando en pared abdominal la indicación ideal sería la presencia de diastasis más una hernia abdominal o una ventración abdominal, ¿bien? Vamos a discutir si colocar una malla en el celular subcutáneo es adecuado, y si verdaderamente es eficiente con respecto al tratamiento de la diastasis, pero fíjense que es algo que se está desarrollando en el país y que hay que darle importancia. Los cirujanos alemanes, y en este sentido estuvo Reinpold también el año pasado en el Congreso nuestro, desarrollando lo que es la técnica Milos, y por supuesto la I-Milos, ¿no? Que es Mini and Less Open Sublay, o sea, es una cirugía mínimamente abierta, que utiliza el plano subaponeurótico, el mismo que el ITEP, pero utilizando el endotor o una especie de instrumental laparoscópico adaptado que permite a través de una mínima incisión llegar al espacio retromuscular preaponeurótico y hacer los mismos procedimientos de Rives-Topa o de ITEP, por ejemplo, de una forma mínimamente invasiva. Y por supuesto, algo que en el mundo tiene desarrollo, nosotros no tenemos tanto desarrollo, pero está para considerar lo que es la cirugía robótica. ¿Sí? Fíjense que todos estos procedimientos realmente hoy en día son parte del armamentario de un cirujano experto en paredes. Pero yo quiero dimensionarlos donde está. Ahora, si tuviéramos en cuenta todos estos procedimientos, miren cómo se complejiza nuestro protocolo de indicación para la cirugía. Es decir, si tenemos defectos pequeños, si tenemos defectos de más de 10, una de las cosas que también está dentro del armamentario y en el cual nosotros empezamos a tener cierta experiencia es en la separación de componentes, que está la separación de componentes anterior endoscópica, así como la separación componente posterior o el TAR, ¿bien? Y fíjense que además, si nosotros le ponemos la letra E de preperitoneal, ya tenemos además la posibilidad de, con malla intraabdominal, de pensar a los procedimientos, ¿no? Laparoscópicos, con malla intraabdominal o con malla, pero extraabdominal o no intraabdominal. ¿Se entiende? No quiero complicarlos demasiado, pero esto es algo que los expertos empezamos a tenerlo dentro de la cabeza para considerar. Ahora yo se lo simplifico un montón. Esto olvídense, pero me gustaría que ustedes lo vean y que sepan que nosotros sabemos de esto, porque es lo que estamos discutiendo en los congresos acerca de cómo deberíamos, o qué procedimiento deberíamos indicar a los pacientes. Miren, les explico, Lira, que era, ¿se acuerdan?, hacer la disección del peritoneo peridefecto para cerrar a la línea media sin ningún tipo de tensión, viene y colocar la malla finalmente retromuscular cubierta por peritoneo, ¿no? Y esto viene porque dicen, bueno, cuando yo cierro, hago un IPON extendido, o a una IPON Plus, ¿sí? Lo que estoy haciendo es poniendo mucha tensión. Entonces de esta manera le quito la tensión al defecto. Y por otro lado, genero el terreno ideal para que una malla se pegue ahí a la pared. ¿Bien? Además, digo, si es pequeño el defecto, puedo ni siquiera entrar dentro de la cavidad abdominal. Lo hago por vía, lo hago retromuscular preaponeurótica. ¿Bien? Ahora bien, si el defecto es de más de 10 centímetros, que era el límite de la cirugía laparoscópica, recuerden que ahí empezamos a pensar que tal vez la separación de componentes ayudaría en la cirugía abierta, ayudaría también en la cirugía laparoscópica cuando empezamos a pensar que lo podemos hacer por vía endoscópica. ¿Bien? Entonces ahora tenemos procedimientos laparoscópicos, abiertos, laparoscópicos, híbridos, endoscópicos solamente, que ya ahí está, lo endoscópico no es correctamente llamado como laparoscópico. Miren, me tomé la displicencia para ponerles en orden la cabecita, algo que para mí es muy, muy, muy intuitivo, tal vez lo podría mejorar, la verdad que lo que quería es mostrárselos así, en bruto. Si ustedes piensan esto, en 1993 Leblanc describió la cirugía laparoscópica, ese es el famoso IPON, poner una malla intraabdominal al defecto, ¿bien? En el 2007 recién aparece el concepto IPON Plus, que era cerrar el defecto y la malla de refuerzo, ¿bien? Un poquito después de esto,
vienen los procedimientos de separación de componente, el videoendoscópico anterior, que es el que nosotros sabemos hacer y muy bien, y posteriormente lo que es el posterior o TAR, ¿no? Y entonces esto aumentaba un poquito el lugar de la laparoscopía. Vieron que yo ponía de 10 para adelante, laparoscopía pura, seguro te va mal, pero bueno, ahora tenés que pensarlo. ¿Qué pasa si vos podés anexarle a este procedimiento una separación de componentes videoendoscópicas? Y recién en el 2018, hace 2 años atrás, recién aparece el tema de LIRA, ILIRA, MILOS, TAP, ITEP o Ventral TAP, ¿sí? Recién en el 2018. ¿Se acuerdan cuando al principio yo les mostré que podíamos empezar a pensar que la ventroplastia laparoscópica era un procedimiento similar o bueno desde el punto de la de medicina basada en evidencia a partir del 2015? A pesar de que habíamos empezado a desarrollar los procedimientos en 1993, la evidencia para decir esto es médicamente algo correcto tardó hasta el 2015. Imagínense que hoy en día aparecieron estos procedimientos laparoscópicos o endoscópicos y recién están siendo descriptos por los cirujanos que los llevan a cabo. Imagínense además cuánta agua ha corrido bajo el puente durante este tiempo, porque para llegar a poder hacer estos procedimientos por vía laparoscópica realmente tenés que tener un muy, pero muy buen desarrollo laparoscópico de años para poder alcanzar un buen nivel. Y es por esto que yo digo, reconozco lo novedoso, reconozco lo bueno que pueden llegar a ser. Todavía hoy no sé si es correcto que yo le diga a un cirujano general qué es el procedimiento que tiene que hacer. Entonces, quería mostrarles lo que estamos discutiendo hoy. Quería mostrarles lo que seguramente nos queda por delante y quienes me sigan van a tener que, digamos, estar considerando como posibilidades en el tratamiento. Pero hoy, ¿qué tendríamos así a grandes rasgos? Es decir, bueno, fíjense, hernia primaria, y esto, Santi, te sirve a vos. O bueno, hernia primaria, fíjense, la laparoscopía tendría su lugarcito en aquellos defectos grandes. Todo lo que tenga menos de 4 centímetros. En hernia primaria de la pared abdominal está para la cirugía abierta, con malla o sin malla, eso lo discutimos, pero bueno, el lugar de la laparoscopía es para defectos grandes, ¿sí? En la ventración abdominal me parece que todavía tiene vigencia esto, es los defectos pequeños, piensen en cirugía abierta y con malla. Los intermedios entre 4 y no más allá de 10 centímetros, excepcionalmente algún tipo de pacientes, pensar en que la separación de componentes puede hacerte ganar un par de centímetros, es para la cirugía laparoscópica, y los defectos grandes de más de 10 centímetros, con cirugía de la ventración compleja, eso es para la vía abierta. Todavía Rib-Stoppa, Chevrel, Stoppa, digamos, tienen su vigencia. De hecho, un cirujano experto es justamente quien puede manejar todos estos tipos de procedimientos y saber exactamente a qué paciente indicarle, y cuando lo indica tener una serie de, digamos, una expertise para poder desarrollarlo. ¿Quieren que volvamos al caso primero? Ya no sé cómo estoy con el tiempo, me parece que estoy justito ya con el tiempo, así que voy a empezar a terminar. Fíjense, nosotros al caso de la eventración que ustedes veían, le anexamos una separación videoendoscópica, y entonces esto fue lo que nos permitió hacer el cierre del defecto, la colocación de la malla, y la paciente anduvo bien, y fíjense que hicimos una separación de componentes y no anexamos, pudimos mantener la indicación de la laparoscopía y no anexamos una serie de incisiones. Entonces, bueno, acá un poquito a cómo yo contestaría las preguntas que les hice. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Creo que para tener en cuenta en la guía de abordaje, todos y muchos más, ¿sí? O sea, el tamaño, el tipo de ventración, la cirugía previa, la disponibilidad de la laparoscopía, materiales necesarios. Si ustedes no tienen materiales para contacto con vísceras, ustedes saben que no hacemos el procedimiento. Acá es muy importante, experiencia y entrenamiento. Vos puedes saber que la ventroplastia laparoscópica es buena, pero si tu entrenamiento no es el adecuado, hacé la vía anterior, que te va a ir mejor. El tema de clasificación, solamente porque nosotros en la residencia tenemos que aprender a registrar bien y adecuadamente, me parece que es algo importante. En nuestro caso era un defecto suprapúbico,
recidivano y de un tamaño de más de 4 centímetros, de más de 10 centímetros. ¿Sí? Fíjense esta pregunta media engañosa, dice, ¿qué tratamiento elegiría en este paciente? Y nuestro grupo quirúrgico eligió reparación laparoendoscópica combinada. ¿Bien? Pero bien, ¿es respuesta adecuada? Acá, sí, no sé qué pusieron, acá están haciendo, está. Fíjense que, digamos, yo consideraría como bien a un cirujano que dice, bueno, mi reparación fue a cielo abierto y con malla, o mi reparación fue solamente laparoscópica, o mejor dicho, ¿sí? De acuerdo a la experiencia. O sea, acá esta respuesta no tiene, el experto te va a contestar laparoendoscópica, pero en realidad vos tenés que ver cuál es tu experiencia. Y en el caso de la malla, ¿cuál es su elección? Obviamente nosotros bregamos por el tema de que los materiales tienen que ser los adecuados. Yo no sé si son óptimos los materiales, pero ante cualquier inconveniente, cualquier problema que pueda surgir a posteriori, ustedes tienen el respaldo de haber estado utilizando los materiales adecuados para cada una de las indicaciones. Bien. Quiero terminar con esto diciendo que, bueno, este concepto, que la ventroplastia laparoscópica es un conjunto de técnicas en continuo cambio y evolución. ¿Sí? Creo que intenté mostrarles esto, un panorama, abrirles la cabeza y decirles esto no es un solo procedimiento, son muchísimos, y igual no se desesperen, que no es para todo el mundo todavía, y todavía nos queda un camino recontra largo para saber hacia qué lado vamos a ir. Y de acá fíjense el desafío que tenemos, es decir, para los residentes que vengan conmigo, y para los que seguramente se queden y queden más allá de lo que yo estoy. Ese es el camino, eso es lo que van a tener que explorar, y me parece que es bueno que alguien se los cuente hoy. A ver, la siguiente conclusión es, los recientes avances en diferentes tipos de abordaje, materiales y estudios de resultados hacen que tengamos que ser prudentes y juiciosos en la toma de decisiones. Esto es, si viste esta clase y pensás que vas a poder hacer todos esos procedimientos, ojo, no ese es el mensaje. El mensaje es, o no te desesperes tampoco, si todavía hoy no los alcanzás, yo no los alcanzo a esos procedimientos. Por supuesto, todos los días estoy estudiando para ver si puedo ir innovando. Y si tuviéramos la gente adecuada, que tenga el correcto empuje, les aseguro que podríamos hacer mucho de estas cosas, y esto, persigan lo que persigan ustedes, va a ser un tema que en los congresos de cirugía se va a hablar mucho, en los congresos internacionales se va a hablar mucho, y les va a dar mucha experiencia. Y básicamente tengan en cuenta, recuerden esto, que cada paciente es particular, la experiencia de ustedes también, y estas dos cosas siempre tienen que tener en cuenta, lo tienen que tener en cuenta a la hora de indicar un procedimiento de reparación de la pared abdominal. Chicos, acá está el tema del metaanálisis, pero más que el metaanálisis me interesa que sepan que está la guía del tratamiento de las edentraciones de la International Endo Hernia Surgery. En realidad son 3 artículos, uno publicado en el 2013 y 2 en el 2014, pero fíjense que es una guía de expertos a cargo de Bittner, y que resuelve o contesta muchos tópicos importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando está haciendo la reparación de la ventroplastia laparoscópica. Un poco de tarea para ustedes, para los residentes, aquel que quiera. Y con esto, bueno, quería agradecerles que hayan estado ahí, y abrir un poquito el tema para las preguntas o para el debate, si es que quieren, o